Capítulo 61. Cuando Berta subió a ese auto, sus hermanos tuvieron un mal presentimiento. La angustia los merodeaba y se manifestaba como un nudo en cada uno de sus gargantas. El matrimonio parecía buena gente y la bebé era adorable. Virginia los aturdía con su charla, pero la habían escuchado con mucha paciencia. Necesitaban a esa niña para que cuidara a la pequeña. El doctor Miguel Cornejo y su esposa, la enfermera Liliana Fernández, vivían en Concepción y trabajaban en el hospital de esa ciudad, la segunda en importancia en la provincia. Berta llevaba sus ropitas en un bolso destartalado. Miró a sus hermanos con tristeza, pero pensó que al trabajar con este matrimonio podría ayudarlos a comer y estar en mejores condiciones. Sus nuevos patrones le cayeron bien. La habían tratado con amabilidad y ella, que siempre seguía su instinto, no se equivocó. Muy pronto era una integrante de la familia. Solo se encargaba de cuidar a la pequeña cuando ellos estaban en el trabajo. Esa era su única responsabilidad. Le compraron calzado, ropa. La enviaron a la escuela, en donde Berta pudo ponerse a tono con todo el tiempo que había perdido. Se hizo de amigas y hasta la maestra le dio una mano para que pudiera recordar todo aquello que había aprendido cuando sus padres vivían. La niña se sintió por fin tratada como una persona, pero siempre tenía presente a sus hermanos de quienes quería tener noticias. La distancia era un obstáculo. Villa La Flor quedaba a muchos kilómetros de su nueva ciudad, ubicada al sur de Tucumán. En la casa de su abuela, sus hermanos pasaban las de Caín. Los castigos se multiplicaban a tal punto que Pablo decidió escaparse. Lustró todo lo que pudo y abrió la lata que con tanto esmero tenía escondida. También encontró los ahorros de su hermana mayor. Con todo eso llegó a la estación de trenes de San Miguel de Tucumán y desde allí subió al Estrella del Norte, en donde viajó como polizón a Buenos Aires. En la estación Retiro continuó con sus tareas de lustrín y comenzó su aprendizaje en la escuela de la calle. Allí nadie lo llamaba el Principito, sino el Tucu, por su provincia de origen. Añoraba a sus clientes tucumanos en medio de esa maraña de acentos ajenos, pero extrañaba más a sus hermanos y en especial a Berta. ¿Qué estará haciendo Bertita en estos momentos? Ojalá que no esté sufriendo. Orlando y Maricel deben estar de castigo en castigo por culpa de la abuela. Era y es muy mala con nosotros. No sé por qué. Nosotros nunca le hicimos nada. Así razonaba ese chico de pelo rubio enrulado que tenía una herida incurable en el alma. Separarse de la socia de sus desventuras le había dolido a tal punto que había perdido la esperanza de volver a verla. Lo que Pablo y Berta no sabían era que sus hermanos menores ya no estaban en la casa de Virginia. Los había regalado a una familia de apellido Ochoa, que vivían en una zona conocida como La Arboleda. Ellos eran agricultores que no habían podido tener hijos y necesitaban manos para el duro trabajo de campo. Allí también cuerpeaban el látigo de vez en cuando, pero por lo menos comían bien y tenían ropa decente. Muchas veces se sentaban sobre la tranquera a observar el polvoriento camino. Maricel le preguntaba a su hermano si algún día volverían a ver a Berta y Pablo, pero Orlando no sabía qué responder. Su madre adoptiva, de nombre Macaria, los llamaba con fuertes gritos cuando se ubicaban en ese lugar para dar rienda suelta a la nostalgia. Sin embargo, en medio de la tristeza, se hicieron amigos de Saco, un hombre que vivía en un precario rancho rodeado de perros.
Orlando y Maricel nunca lograron contar cuántos perros eran, porque eran demasiados y se movían incesantemente meneando sus rabos. Berta estaba feliz, pero también tenía bajones de ánimo. Es por ello que Liliana, quien la quería como una verdadera hija, le prometió que ni bien tuvieran unos días libres, la llevarían a visitar a sus hermanos. La niña la abrazó con fuerza. Qué pena que no pudieran estar con ella y vivir la buena atención y el cariño que recibía a diario. La promesa hecha por la mujer le redobló las ganas de estudiar y tratar de retribuir tanto esfuerzo. Pablo dormía en unos vagones abandonados y se escabullía de los policías que siempre controlaban que no hubiera gente dentro de ellos o perseguían a algunos delincuentes, en especial carteristas que realizaban su trabajo en la estación de trenes. Sus víctimas por lo general eran aquellas personas del interior que recibían esa cordial manera en la gran ciudad. Hasta que llegó el día en que el doctor y la enfermera pudieron cumplir con su promesa. Liliana le puso un hermoso vestido, unas medias blancas con pequeños bordados y zapatos de charol. El viaje fue placentero en el auto que tenía el matrimonio. El tiempo transcurrió rápido hasta que el vehículo se detuvo frente a la casa de Virginia en Villa La Flor. En la vereda estaba sentado con su camiseta malla y su pantalón de gabardina Rogelio, quien ni se movió de su lugar. Virginia se asomó y el gesto de sorpresa que puso alertó a Berta. Algo no andaba bien. Orlando y Maricel están con un matrimonio de apellido Ochoa en una finca de la zona del Arbolar, dijo la mujer, quien subrayó. Ahí están muy bien. Berta preguntó por su hermano Pablo y la vieja maligna le respondió: ¡Él se escapó! Algunos dicen que se subió a un tren que iba a Buenos Aires, pero la verdad es que no sé nada. Ustedes nos vieron como perros, gritó la niña, alertando a su vecina Viviana, que reconoció su voz y salió a la vereda. ¡Mamá Viviana! ¡Estos malditos no vieron a mis hermanitos!, le dijo mientras se abrazaba a ella. Lo sé, hijita, son unos desalmados, pero trata de estar bien con estas personas que se ven que te cuidan, se ocupan de ti. Ya crecerás y podrás encontrarlos para que se reúnan nuevamente. Virginia entró de nuevo a la casa y no volvió a salir. Rogelio, más caradura que nunca, se quedó en el lugar mientras parecía disfrutar del llanto de la niña. Unos minutos después se despedían de doña Viviana y subían al auto. En el camino, el doctor Cornejo modificó el itinerario y tomó rumbo a El Arbolar, a donde quería llegar para ver cómo estaban los hermanos de Berta. Preguntaron por la familia Ochoa y les supieron indicar. A unos 50 metros de la ruta, entrando por un camino polvoriento, estaba el lugar. Se detuvieron ante una amplia tranquera y golpearon sus manos para ser atendidos. Cuando Maricel y Orlando vieron a Berta, salieron corriendo con los brazos abiertos, cruzaron el límite de la tranquera y se abrazaron emocionados. No podían hablar, tenían las lágrimas de alegría rezagadas por tanta angustia. De inmediato el matrimonio Ochoa estuvo al lado preguntando de qué se trataba todo eso. El doctor y su mujer se presentaron y explicaron a qué habían acudido allí. Y ellos respondieron: estos chicos están bajo nuestra tutela. Lo sabemos, pero queríamos que su hermana pudiera visitarlo. Nosotros no queremos, respondió el hombre, quien ya se había puesto nervioso. La mujer se llevó a los chicos de la mano, casi a la rastra,
mientras lloraban, gritaban, suplicaban el nombre de Berta, la niña que también pronunciaba los nombres de sus hermanos fue contenida por Liliana. Llanto de los hermanos, y con esa imagen se quedó muy triste por no poder hacer nada. No entendía ese mundo de adultos malvado en el que no interesaban los sentimientos de los niños. Lloró, lloró y lloró hasta que se durmió en el auto. Ya en la casa de Concepción, el médico la levantó en brazos, la acostó en la cama. La enfermera la cambió y la arropó sin que ella despertase. Después ambos lloraron la desgracia de Berta y se propusieron darle lo mejor que pudieran para que creciera y se formara como una persona de bien. Sin embargo, la niña no podía seguir con esa pena. Si Pablo está en Buenos Aires, tengo que encontrarlo. Él no podrá valerse solo ante todos esos peligros. Por lo menos Orlando y Maricel están en una casa en la que siempre serán mejor atendidos que con la abuela. Tengo que rescatar a Pablo como sea. Y para eso me iré de acá la primera oportunidad. Lástima que el señor Miguel y la señora Liliana le quieran tanto. Pero deben entender que mi hermano es muy importante para mí. Pasaron algunos años hasta que el día llegó. Berta era más grande y parecía de más edad de la que tenía. Había ahorrado por mucho tiempo la plata que le daban para gastar en la escuela. Llevó unas pocas ropas, se encaminó a la estación. Tomó el tren desde Concepción a San Miguel de Tucumán. Desde allí sacó boleto hasta Buenos Aires en el mismo Estrella del Norte que se había llevado a su hermano. Emprendió un camino con la esperanza de encontrarlo. En el viaje recordó todas las penurias que habían pasado con su abuela y Rogelio. Que coman ese pan carcomido por los ratones. ¿Qué les va a pasar? Nada. Si los ratones son animales más sanos, mucho más sanos que estos. Había dicho ese hombre ocioso a esa mujer que se dejaba manipular. Ellos tenían tanta hambre que poco les importaba que los roedores hubieran anticipado el comer esos panes que con tanto celo guardaban en un baúl. Otro día le quemaron la mano con un palo encendido a Orlando por haber robado la bendita llave que Virginia llevaba colgada al cuello. Ya anochecía y por la ventanilla del tren se veían lejanas luces. Sería algún poblado en donde alguien se dormiría soñando con un futuro mejor, como lo hacía Berta, a quien el cansancio ya la vencía, mientras que en una casa de Concepción, Liliana, con los ojos hinchados por el llanto, no se animaba a releer la cartita que ella le había dejado en la mesa de luz.